Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones tener un día más de estudio y qué bendiciones poder aprender más. Amén. Así que saludo a mis hermanos y a mis hermanas que siempre están ahí pendientes. Y gracias por acompañarme, ¿verdad?, en estas enseñanzas. Amén. Vamos a comenzar, vamos a orar. Siempre hay peticiones delante del pueblo de Dios y queremos orar por estas peticiones. Padre, te damos gracias esta hora porque nos permites una vez más poder tomar este tiempo para poder acercarnos delante de ti. Agradeciéndote, Señor, que una vez más tú eres, has sido y serás fiel a nuestras vidas. Gracias por no dejarnos. Gracias, Señor, por siempre tener ese cuidado especial de nosotros. Señor, te queremos seguir pidiendo, Padre, por la vida de nuestros hermanos que están, Señor, con quebranto de salud, Padre, y queremos pedirte también por aquellos, Señor, que están en tratamiento. Señor, la medicina, a la cual, como la ciencia tú la dejaste, Padre, han dado diagnósticos. Pero, Señor, tú tienes la última palabra y en eso es lo que queremos confiar y creer. Amén. Padre, queremos pedirte por la vida de nuestras hermanas Noemí de Calderón, Padre, por nuestra hermana Blanca González, Señor, que va a empezar, Señor, el tratamiento médico, como también, Señor, en nuestras hermanas Sara Lilian de Varillas, Alicia Tobar, Angie Flores. Padre, también te pedimos por la vida de nuestro hermano Levi Cepeda, que tú lo sigas guardando, cubriendo, protegiendo, Señor. Padre, a él, a cada una de sus familias también. Pedimos por la salud, pero también pedimos por el alma de Mariana Villescas, de su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, queremos seguirte pidiendo por la salud de Fernandito Castro. Señor, que tú hagas tu obra. Así mismo, Padre, queremos pedirte por la vida de nuestro hermano Jorge Asbun. Estamos orando por esa cirugía que le van, Señor, a hacer, que todas las cosas lleven a bien. Padre, así también pedimos por nuestros hermanos Rodas allá en Panamá, por nuestras hermanas Mabel y Telma, Señor, en California, que tú las bendigas. Asimismo, también te pedimos por la vida de Víctor Eduardo, que tú sigas haciendo tu obra en su vida, tu propósito para con él, igualmente en la vida de Esther María. Padre, te pido por mis padres, pido por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, su salud, por su esposa, por cada uno de los miembros, asimismo por el pastor Brandon y congregación. Y Señor, te quiero pedir por cada una de las familias de esta congregación, de que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los cubras, que tú prosperes y que tu amor y tu misericordia no se aparte de sus vidas. En el nombre de Jesús, atamos y sujetamos todo estorbo que quiera levantarse, Señor, en este momento en el cual, Padre, queremos aprender de tu palabra. Amén y amén. Amén. Vamos a el tema para la enseñanza de este día es confiar en la gracia de Dios. Amén. Confiar en la gracia de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Es confiar en la gracia de Dios. Y normalmente esto de confiar en la gracia de Dios se viene a dar cuando estamos pasando por alguna situación difícil. Y es allí donde debemos de aprender a confiar en la gracia de Dios. Así que quiero invitarle a que me acompañe con su Biblia al libro de Joel, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Joel 2, 21 en adelante. Debemos y tenemos que confiar en la gracia de Dios. Búscalo, por favor.
Amén. Fíjese que confiar en la gracia de Dios muchas veces se da. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una dificultad. Ahora, confiar en la gracia de Dios es una exhortación, es un llamado que viene el Señor por medio del profeta Joel, le hace a Israel. Recuerde que se da una profecía sobre el día de Jehová, sobre algunos acontecimientos, sobre la destrucción que había habido o que iba a ocurrir. Y mire, por muy difícil que estemos viviendo una situación en nuestras vidas, no queda otro medio, otro recurso que confiar en el Señor. Es que mire, al final no queda otra cosa que confiar en el Señor. Por difícil, por duro que sea la situación, no hay otra manera. ¿Qué más podemos hacer? ¿Vamos a retroceder? ¿Vamos a volver al pasado? ¿Vamos a apostatar? ¿Nos vamos a desanimar? Porque no queda otra cosa que confiar en el Señor. Y por favor, acompáñeme ahí con Joel 2, 21 al 27. Vamos a leer la primera parte. Dice, tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Usted y yo somos tierra fértil. Y si hemos pasado por una situación difícil y pareciera que estamos ya casi destruidos, que estamos acabados, que estamos casi por dejar de existir, el Señor nos dice ahora, en vez de tierra, póngale su nombre. No temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Fíjese que le habla también a los animales del campo. No temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos del Señor son exactos. Hay una palabra muy trillada que la gente la ocupa, ¿verdad? Para muchas cosas, que los tiempos de Dios son perfectos cuando las cosas le salen bien, pero cuando las cosas no salen mal, ¿acaso los tiempos de Dios no son perfectos? Entonces, y os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Está hablando de una restauración. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire, aquí estamos viendo este mensaje de esperanza. Después de que la tierra sufrió, sintió, vivió, como le queramos decir, el efecto del gran juicio divino. Si recuerde una cosa, estamos hablando de que mucho del tema en el caso de Joel es escatológico, tiene mucha escatología. Entonces, pero como le dije, no me quiero ir directamente por cuestión de escatología. Ya lo vamos a ver más adelante, ya vamos a estudiar de eso. Ahora, ¿qué podemos ver de eso? Mire, que la gracia de Dios siempre aparece después de una disciplina correctiva. Muchas veces, la pregunta es, ¿por qué a mí me pasó esto? No sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. Vienen y nos dan una noticia y nos dicen, usted tiene esta enfermedad. Yo creo que la noticia que nadie espera escuchar
Es algo que vivimos, que estamos viviendo, y es el caso de la palabra cáncer. Es una palabra horrible. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué será? Pero fíjese que podemos ver también el ejemplo de Job. No estaba en pecado y el Señor mandó algo. Y sabemos que hubo un propósito en la vida de Job. Y vemos que el Señor hizo cosas diferentes en su vida. Pero la gracia de Dios siempre va a aparecer después de algo que nos ayude a que se dé el propósito de Dios en nuestra vida. Dios sabemos que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y en muchos de nosotros el Señor tiene que permitir una disciplina correctiva. Pero fíjese que a cambio del mundo, porque no la palabra, ¿verdad? El mundo tiene un dicho, ¿verdad? Que el mundo paga mal. Y lo dejan ahí en el olvido. Y el Señor no. El Señor, después de algo correctivo, viene y empieza ahora una restauración. Fíjese, había habido dolor, tristeza, desolación, y esto quedó atrás. La tristeza, la desolación y el dolor son cosas del pasado. Fíjese que para que el Señor pueda hacer una restauración en nuestras vidas, la tristeza, el dolor y la desolación tiene que quedar en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios había iniciado un proceso reversivo. ¿Amén? Ha comenzado a mostrar su amor y misericordia para con su pueblo. Lo vimos ahí en el versículo 18 al 20. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Ya había empezado ese proceso. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al norte, y lo echaré a la tierra seca y desierta, su faz hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su provisión, porque hizo grandes cosas. Y dice: no más. Entonces vemos aquí en esta nueva parte de que hay un contraste bien marcado en los pasajes anteriores. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo empieza la redención y la restauración de lo que había pasado Israel. Vamos a tener momentos en nuestras vidas difíciles, pero la misericordia de Dios dice que no nos va a dejar así, ni allí. El hijo pródigo, por su pecado, se fue a una tierra muy lejana. Y cuando culminó ese proceso correctivo o de disciplina sobre su vida, ¿lo dejó morir ahí? No lo dejó morir. Sino que cuando estaba a punto de morir, Él le dio vida. Y esa vida lo hizo llegar hasta la casa del Padre. No había comido, no había comida, pero no había comido también. No se le permitía. Y la casi muerte se había dado porque le faltaba el alimento. Pero ¿cómo es posible que sacó fuerzas y desde la tierra lejana, oiga, interesante, ¿verdad? Y desde la tierra lejana, porque él se fue lejos, donde él iba a poder pecar, donde él iba a poder hacer muchas cosas. ¿Y cómo es posible que desde la tierra lejana, él pudo regresar a la casa del Padre? ¿Y qué pasó? En el momento que el Señor lo levanta, le da una nueva vida, le da aliento y lo hace regresar a la casa del Padre, empezó la redención y la restauración. ¿Y dónde terminó? Bueno, en donde el Padre dice: bueno, este es mi hijo. Así que báñenlo, vístanlo y pónganle anillo. Porque para sentarlo a la mesa, tiene que estar en condiciones.
Fíjense que aquí estamos viendo en la parte escatológica o profética, ¿verdad? Que los beneficiarios, ¿quiénes van a ser? La tierra, dice la palabra que aún la misma tierra gime. Los animales. Imagínense en ese nuevo tiempo, en esa nueva creación, en donde se va a poder, el que es reino, ¿verdad? Se va a poder convivir con un león. Quiere decir que el león ya no va a ser carnívoro, va a ser vegetariano. Imagínense. Los animales. Es que miren, la restauración del Señor es completa. Porque va a llegar un día en donde va a restaurar la tierra, va a restaurar a los animales y va a restaurar al mundo, a las personas. Porque en la caída se perdió esa autoridad que tenía el hombre sobre los animales. Entonces, ahora se le invita a no temer, sino a confiar en Dios. Porque tierra, no temas, alégrate y gózate. Había pasado una devastación por la plaga, que se ve un gran mal contra la misma naturaleza. Pero ahora Jehová dice que ha hecho o hará grandes cosas. Y entonces está hablando del proceso de restauración que ya inició. Y al hecho que ha hecho también de desaparecer la plaga. Confiemos en el Señor, en que el problema ya se terminó. El estrago está ahí, ¿verdad? Óigame. Yo no digo si el problema se terminó, no estoy diciendo de que ya está todo restaurado. No. Que mientras no se acabara la plaga, seguía siendo un problema. Cuando la plaga se fue del territorio de la tierra, se terminó el problema. Se terminó el problema de la plaga. Es cierto, la consecuencia de la devastación estaba sobre la tierra. Pero para que inicie la restauración se tiene que acabar el problema. Y el Señor le dice, tierra, no temas, se acabó el problema. Ahora inicia la restauración. A la tierra, a los animales también les dice, van a tener pasto para comer. Van a tener lo suficiente para subsistir. Está diciendo, había sequía, no se preocupen, viene la lluvia. En el momento que cae la lluvia, ¿sale el pasto? No, pero que caiga la lluvia, ya es suficiente esperanza de que el pasto iba a volver a salir. Pero de que cayera la lluvia también era esperanza de que iba a volver a salir el fruto de la tierra. Muchas veces nosotros no podemos confiar en el Señor porque estamos viendo lo que quedó de la plaga como el problema. No, el problema fue la plaga. Y la plaga fue quitada. Y entonces nuestro problema es que seguimos viendo la devastación como el problema. No es así, hermanos. El problema fue quitado. Y ahora que el problema fue quitado, dice el Señor, ahora que ya pasó el tiempo correctivo, la situación, las dificultades. Porque mire, ¿cuántas personas han estado a punto de que les quiten la casa o que les embarguen la casa? ¿Por qué no se podía, por qué no se podía pagar? Por falta de dinero. ¿Qué no deja dormir a la persona? La deuda. Pero cuando se paga la deuda, ¿usted se queda con dinero? No se queda con dinero porque pagó la deuda, pero se le quitó el problema. Se le quitó el problema de que iba a perder la casa.
¿Y ahora qué tiene que hacer? Esperar su siguiente salario o encontrar un trabajo. ¿Para qué? Para pagar sus cosas. El problema ya le fue quitado. La deuda. Estoy poniendo un ejemplo tal vez para ser entendible. Entonces, Israel, ¿qué pasó? Había sido quitado el problema. Ahora había que confiar en el Señor. ¿De qué? De que la lluvia iba a llegar. La lluvia iba a cambiar todo. ¿Y quién maneja la lluvia? El Señor. Entonces, cuando el Señor dijo, voy a mandar lluvia, significa que la sequía ya había terminado también. Qué interesante, ¿verdad? Debemos de confiar en el Señor, en la gracia de Dios. Entonces, le dice a la tierra, no temas, voy a mandar lluvia. Le dice a los animales, no temas, voy a mandar lluvia para que salga pasto. Y ahora también la lluvia iba a traer fruto abundante. Entonces, así como en este caso los hijos de Sión, los habitantes de Judea, como el territorio de Israel, o en el caso de nosotros, hermano, que somos el Israel espiritual, ¿verdad? No el terrenal, el espiritual. También debemos de confiar en Dios, principalmente por la lluvia que Él ha enviado o que enviará en su justa medida. Mire, y aquí hay algo todavía que podemos añadirle a confiar en el Señor. Iba a mandar la lluvia temprana. Quiere decir que no iba a mandar, como hubo sequía, iba a mandar una lluvia fuerte. No, iba a mandar la lluvia temprana, para que aquello que por la sequedad o por la sequía se había vuelto duro, empezara a ablandarse. Si usted conoce el proceso, ¿verdad? Para la agricultura, primero tiene que caer la lluvia temprana. ¿Para qué? Para ablandar la tierra. Y ya ablandada la tierra, se prepara, y Él iba a mandar lluvia. Y cualquiera pudiera pensar, mire, cualquiera podía pensar, Señor, pero nos quedamos sin semilla para sembrar. Tenemos un problema. No, oiga lo que dice. Versículo 22 de Joel 2. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Y dice, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Versículo 24. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces, para confiar en la gracia del Señor debemos de confiar de que Él lo hace completo. No había tal vez semilla para sembrar el trigo o lo que fuera. Es que el Señor no necesita. Él puede hacer un reinicio y después ya el hombre iba a tener otra vez la semilla para poder seguir sembrando. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace las cosas de manera justa y apropiadas. Fíjese que la Biblia de las Américas traduce, Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, es decir, para vuestra restitución. Entonces, aquí vemos que es una obviedad la restauración y la restitución de la tierra. ¿Qué más? Que el Señor estaba haciendo o está haciendo todo lo necesario para el bien del pueblo.
Realmente esto es algo totalmente contrastado con lo que había pasado allá en el capítulo 1. Y lo cual debe ser suficiente para que usted y yo nos alegremos en el Señor y confiemos en Él. Y lo dice muy claro. 25, y os restituiré los años. ¿Y fue culpa del Señor estos años de miseria? No, ¿verdad que no? ¿Por qué llegó esto? Porque Israel había fallado. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que si usted está pasando por alguna situación es porque usted ha hecho un gran pecado. Probablemente sí o probablemente no. Y el Señor va a hacer algo. Pero Él está hablando de que va a restituir aún los años, no la última cosecha, no la última siembra. ¿Qué vemos aquí importante? Es que Dios se compromete a cuidar de su pueblo y a otorgarles aquello para su completo sustento, para su seguridad. Y aún así, darles abundancia. ¿Quién envió la devastación? El Señor. ¿Por qué la envió? Porque era necesario. Porque de seguro era necesario acercarse nuevamente al Señor. Porque muchas veces el Señor manda algunas cosas. ¿Todo es por pecado? No, no todo es por pecado. Es porque tal vez Él quiere ayudarnos. Él quiere sacar de nosotros algo que está allí. Inconformidad, altanería, prepotencia, orgullo, duda. Restituiré los años. ¿Será que estas devastaciones fueron año con año? ¿Será que Israel se reponía de uno y volvía otra vez? Así como cuando fue con Gedeón, ¿verdad? Ya tenían 7 años que los amalecitas llegaban y se robaban todo y destruían todo. ¿Será que estos ataques de las plagas se habían repetido varias veces? ¿O que las consecuencias habían sido tan fuertes, tan duras, que se había alargado en el tiempo? No importa. No importa, porque debemos de creerle al Señor y confiar en su gracia. ¿De qué? De que ya quitó el problema, que el problema no se va a repetir y que es el tiempo de la restauración en nuestras vidas. Ahora el Señor permite revertir el proceso. Versículo 26 y 27, oiga, dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí hay 4 promesas importantes que el Señor da. Primero, iba a proveer sustento necesario, porque dice: comeréis hasta saciaros. Interesante, ¿verdad? Comeréis hasta saciaros. Segundo, devolver al pueblo la alabanza. Alabaréis, el cual hizo maravillas, y dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Quiere decir que el problema, la plaga, lo que el Señor había enviado, pero desde antes de eso, de seguro se había perdido el alabar al Señor. Y el Señor dice que hará maravillas y que Él va a manifestar su gracia divina sobre el pueblo. También habla de protección y dice: nunca más será avergonzado en mi pueblo. Es decir, nunca más será vulnerable a los ataques naturales o de sus
enemigos. Mira la promesa. Sí, también, yo sé, estamos hablando también de una manera escatológica, para después del día de Jehová, que va a ser tremendo, ¿verdad? Espantoso. Y, ¿qué más? Como cuarto punto, la presencia divina, de que Él iba a estar en medio de Israel. Esto contrasta que en versículos anteriores dice que los otros pueblos iban a decir con respecto a Israel, ¿dónde está tu Dios? Porque iban a preguntar, ¿cómo es que el Señor ha permitido que le vaya tan mal? Y el Señor dice, bueno, es que yo estaba disciplinándolos a ustedes, pero va a llegar un momento en que esto va a cambiar, que van a ver todos que yo estoy en medio de ustedes. Amén. Y de ahí dice el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como habrá dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Entonces, aquí estamos viendo esta parte escatológica, ¿verdad? En el cual, fíjese que aquí empieza a hablar de esta futura manifestación del Espíritu de Dios. Que pues ahora nosotros somos parte, ¿verdad? Como allá en el día de Pentecostés, a los primeros que hubo esa manifestación del bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación de que usted y yo tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Amén. Entonces, fíjese cómo dice en el 28, y después de esto, entonces habla que la expresión sucederá después y no da un tiempo definido, sino que da la idea de que con el correr del tiempo esto se va a llevar a cabo. Pero la promesa del Señor es espiritual. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y habla de profetizar, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí lleva un énfasis profético, es decir, la habilidad de entender, interpretar y proclamar la voluntad divina, es decir, ser portavoces del Señor. Mire qué interesante. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Ahora, es un don más ampliamente que el Señor le dará a cualquiera que Él desee dárselo, o también de aquellos que busquen. Amén. Porque dice la palabra que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque será Dios el que iluminará la mente y el corazón para que las personas puedan discernir y proclamar su palabra o su mensaje. Porque mire, hermanos, para nosotros, pues sí, creemos que los dones del Espíritu son vigentes. Y creemos que también, y por el conocimiento y por la enseñanza que hemos recibido, en este caso puedo hablar de mi pastor, ¿verdad? Y también que yo lo he explicado en los días miércoles, todo tiene un orden. Los dones o las profecías no solo fue para el antiguo. Aquí dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esa fue la promesa del Espíritu Santo. Aquí dice la promesa del Espíritu, pero fue aquello que se dio allá.
y que ahora nosotros somos partícipes y tenemos ese privilegio y deberíamos anhelarlo, buscar. Amén. Entonces, cuando dice todo mortal o toda carne, está hablando de todo ser humano. Algunos creen que se está limitando únicamente a un pueblo judío. No, era para la iglesia. ¿O no es para la iglesia los dones del Espíritu Santo? Los 5 ministerios no son para la edificación de la iglesia. Y fíjese que, oiga, acompáñeme rápidamente a Números 11:29. Números 11:29. Moisés una vez expresó un deseo. Números 11:29. Oiga lo que dijo Moisés. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Bueno, vamos a leer un poquito solo para entender. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Oiga, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Y oiga lo que dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Oiga el 29. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celo por mí? Pero el punto es, ojalá, oiga lo que deseaba Moisés en aquel tiempo. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Y qué dice ahora aquí en el 28? Y después de esto derramaré mi espíritu, con E mayúscula, mi espíritu, Espíritu Santo, sobre toda carne. Ah, mire qué bendición, porque ahora ya no era por tribus, sobre toda carne. Entonces no había una limitación solo para Israel, sino para todos nosotros, participantes de este nuevo pacto. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, etc. La promesa es que Dios iba a derramar su espíritu como manifestación de su gracia divina, lo cual lo ha hecho en nuestras vidas. ¿Tiene usted al Espíritu? ¿Se manifiesta el Espíritu sobre nuestras vidas? Es que es muy importante esto, hermanos, en el cual muchas veces todos deberíamos anhelar, porque aquí está en la palabra. Amén. Deberíamos de anhelarlo. Oiga lo que dice Hechos 2:16 y 15. Hechos 2:15 dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Quién? El apóstol Pedro. En este caso Pedro, el apóstol Pedro, él recuerda la profecía de Joel.
el inicio, ¿sí?, de el derramamiento del Espíritu sobre su iglesia. Entonces, aquí vemos las señales, ¿verdad?, del derramamiento del Espíritu. Mire qué interesante. Y dice, ¿verdad?, y también sobre los siervos y sobre las siervas. Y fíjese que ahora ya empieza a hablar, oiga lo que dice el 30 al 32. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Sí, estamos hablando de aquí de un punto escatológico o apocalíptico, ¿verdad? Porque vemos los eventos que van a suceder relacionados con los planes de Dios. Estamos viendo prodigios que tienen que ver con eventos extraordinarios. En los cielos y en la tierra, incluye toda la naturaleza, todo lo creado. Y mire, habla de sangre y fuego y columnas de humo y todo aquello que acompaña a cualquier guerra, ¿verdad? Pero recuerde, la venida del Señor no la conocemos. Lo que usted y yo deberíamos de buscar es que profetizar, soñar sueños y ver visiones. Porque es para la edificación de la iglesia, para la edificación de nuestras vidas. Y también dice, miren, van a haber guerras y rumores de guerras y un montón de cosas, pero todavía no es el tiempo. No sabemos cuándo es el tiempo. Pero nosotros debemos de buscar del Señor. Estamos viendo de confiar en la gracia de Dios. Ya quitó el problema. Ya viene la restauración. Mire cómo son las cosas. Yo creo que, y este es el enfoque que yo le quiero dar a esta porción de la enseñanza. Amén. Va a haber una restauración en la parte física o material. Pero esto viene acompañado también de la parte espiritual. Voy a bendecir la tierra, voy a darles hasta que se sacien, voy a hacer que todo vuelva a producir. Pero es que no solo es eso. Pero también tiene que haber un avance, un crecimiento, una manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, algunas cosas en algunos comentaristas que hablan sobre el juicio divino, sobre las naciones paganas, y que el día de Jehová será algo grande, temible y espantoso. Amén. Eso lo sabemos. Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Entonces, hay profecía de esto, vamos a verlo más adelante. Amén. Vamos a meternos a estudiar un poco de escatología. Amén. Y versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, estamos viendo el derramamiento del Espíritu. Quiere decir que confiar en la gracia del Señor nos lleva a que Él cumpla todos estos propósitos en nuestras vidas. ¿Él tiene la capacidad de restaurar nuestras vidas? Sí. Recuerde lo primero que vimos, quitar el problema. Quita el problema. Y ahora que viene el proceso en el cual va a mandar su lluvia.
Va a mandar a que reverdezca el desierto, los árboles den fruto. Comer hasta saciaros, que haya trigo, mosto y aceite. Pero también habla de esta parte espiritual en nuestras vidas. Amén. Ahora, versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Quiero ir finalizando. Ahora, invocar el nombre de Jehová significa entrar en comunión con él, en obediencia y adoración. ¿Cómo encontramos la gracia del Señor en nuestra vida? ¿Cómo confiamos en esa gracia divina sobre nosotros? Teniendo comunión con él, obediencia y adoración. ¿Cómo mi problema puede ser quitado? Yo estoy ahorita en un problema, en una situación difícil y no hallo cómo hacer. ¿Cómo puede ser quitado el problema? Teniendo comunión, obediencia y adoración. Aquí hablamos sobre el plan de salvación de parte de Dios para el hombre, ¿verdad? Es aceptar a Dios como su Dios. Y entendemos que es la manera de escapar de este juicio divino. Amén. Yo creo que usted y yo somos salvos. Y vamos a escapar de aquel juicio divino futuro. De aquel día terrible, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos aquí, debemos de confiar en su gracia. ¿Por qué no podemos confiar? Porque muchas veces somos incrédulos. Porque muchas veces dudamos. ¿Será que usted está pasando por algo y le cuesta confiar frente a un diagnóstico? ¿Frente a una resolución difícil? ¿Qué pasó con Israel? Bueno, vino Israel y se arrepintieron, ¿verdad? Y entonces el Señor hizo que pasara el proceso. Es muy difícil porque no debemos de juzgar a nadie por algo que está pasando. Debemos de orar por aquellos que están pasando por una situación difícil, complicada, dura, como le podamos llamar. Pero, ¿qué debo de hacer si yo soy el que está en medio de eso? Pues buscar al Señor. No queda otra. ¿Qué hizo Job? Presentó su causa delante de Jehová. Y él lo escuchó. ¿Usted tiene duda de por qué le ha pasado algo? ¿O no entiende por qué le está pasando? ¿Ya se lo expresó al Señor? ¿Ya habló con Él? ¿Ya le dijo, Señor, no sé? ¿Ya le preguntó al Señor, ¿cuál es tu propósito? Probablemente eso está esperando el Señor para parar el problema. Pero déjeme decirle algo. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito en su vida. Todas las cosas ayudan a bien, ¿ok? Pero dice, y esto es conforme a los que conforme a su llamado, con los que a su propósito son llamados. El Señor
promete una restauración completa. Pero es necesario buscar y tener comunión con Él, obedecerle en su palabra y adorarlo. Así que podemos estar en medio de una situación difícil, pero no nos queda otra cosa. No podemos hacer nada más, hermano. Si usted está pasando por una situación difícil, déjeme decirle algo, no deje de confiar en el Señor. Aférrese a Él, a su palabra, créale. El domingo compartíamos de que y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor es poderoso para cambiar un diagnóstico. El Señor es poderoso para que aquello que se ve oscuro se vea claro. El Señor es poderoso para que aquello que se ha dicho no se diga sí. O para aquello que se ha dicho sí, el Señor diga no. No confíe en sus capacidades. No confíe en su intelecto. No confíe en sus fuerzas ni en sus posesiones. Por sobre todas las cosas, aprendamos a confiar en el Señor y que Él tiene la autoridad y el poder por sobre todas las cosas. Hemos visto ahora que debemos de confiar en la gracia de Dios. Él prometió y dijo, bueno, ya quité el problema. ¿Por qué restauró lo material o lo físico? Bueno, probablemente el Señor dijo, bueno, mientras no tengan qué comer y no tengan fuerza, van a decir, no podemos adorarte porque no tenemos fuerza. El Señor lo hizo todo. Y la mayor promesa es, y derramaré mi espíritu sobre vosotros o sobre toda carne. ¿Y qué ha hecho el Señor? Ha derramado su espíritu sobre nuestras vidas. Así que sí podemos y debemos confiar en la gracia de Dios. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque nos has permitido, Señor, compartir de tu palabra. Señor, quiero pedirte, por si alguno de mis hermanos está pasando por alguna situación difícil, por si se pregunta, ¿qué habré hecho o por qué está sucediendo esto? Señor, que te busque a ti, que confíe en ti, que espere en ti. Señor, que no tomemos decisiones precipitadas o alocadas, sino que podamos confiar y descansar que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres nuestro Dios real. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que pueda usted tener un descanso, que pueda tener usted una paz en el Señor. Y mire, es cierto, estamos viviendo momentos difíciles. Está hablando de que la inflación, sí, es algo real. De que el 2023 va a ser más difícil. Pero recuerde una cosa, el que a usted y a mí le provee es Dios. El que nos sostiene es Dios. En eso entonces confiemos. Amén. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz noche.